Lo que pasa hoy en el mundo del espectáculo parece un déjà vu de viejas heridas que nunca cerraron. Todos hablan de Cristian Nodal, de Casu y de Ángela Aguilar, de los permisos para viajar con la pequeña Inti, de las indirectas en redes sociales, del dolor de una madre y de la manera en la que un nuevo amor ha puesto a millones a opinar, a criticar y a dividirse en bandos. Pero lo que pocos dicen es que este tipo de historias no son nuevas, que ya hemos visto antes como el amor, los hijos y los egos de las celebridades pueden convertirse en una bomba de tiempo imposible de detener. Y si hay un caso que ejemplifica esta situación mejor que ninguno es el de Julián Gil y Marjorie de Sousa, un pleito que lleva años y que, aunque parece dormido, acaba de revivir con una declaración fuerte, casi poética, del actor argentino: se metió en un jardín lleno de espinas. Esa frase no pasó desapercibida porque refleja todo lo que Julián ha vivido desde hace casi una década. Mientras Casu reclama que Nodal no le firma un permiso para viajar con su hija, Julián recuerda el infierno legal que él mismo atravesó cuando su ex, Marjorie, le negaba permisos y lo mantenía lejos de Matías, el hijo que tuvieron juntos. La comparación es inevitable, y es precisamente esa similitud lo que hace que su historia vuelva a ser tendencia. Los nombres cambian, las caras cambian, pero los patrones parecen repetirse. Cuando Julián y Marjorie se conocieron, la prensa los pintó como una pareja perfecta. Ella, bella y talentosa, con ese toque de telenovela venezolana que siempre seduce a los productores. Él, galán argentino con una trayectoria sólida y un carisma que lo mantenía en la cima de las pantallas. Al principio, todo fue sonrisas, declaraciones de amor y promesas de un futuro juntos. El nacimiento de Matías, el hijo que parecía unirlos para siempre, fue celebrado como el broche de oro de una historia romántica. Pero muy pronto, todo se torció. Lo que parecía un jardín lleno de flores se convirtió en un campo de batalla. El problema explotó cuando la relación terminó y el tema de la custodia y la manutención llegó a los tribunales. Lo que pudo resolverse en privado se convirtió en un espectáculo mediático que duró años y que aún hoy sigue generando titulares. Marjorie acusaba a Julián de incumplir, Julián aseguraba que lo único que quería era convivir con su hijo, y cada audiencia era narrada como si se tratara de una telenovela en tiempo real. La situación llegó a tal punto que Matías, que ahora está a punto de cumplir 9 años, ha crecido prácticamente sin contacto con su papá. Y lo más duro, según las palabras de Julián, es que cada cumpleaños, cada fecha especial, es un recordatorio de que el tiempo no perdona y que esos momentos jamás volverán. Lo que más duele es estar vivo y no poder abrazar a tu hijo, decía en entrevistas con la voz entrecortada. Marjorie, por su parte, siempre sostuvo que actuaba en defensa de su hijo, que lo único que quería era su bienestar. Alegaba que Julián no cumplía como debía, y que por eso ella tomaba esas decisiones. La narrativa dividió al público, como ocurre ahora con el caso de Nodal y Casu. Unos apoyan a la madre y justifican sus decisiones, otros creen que lo que hay detrás es un tema de egos, de orgullo y de manipulación. La prensa del espectáculo encontró en esta batalla una mina de oro. Cada declaración, cada lágrima, cada gesto se convertía en portada. Y así como ahora vemos a Casu hablando de Inti y a Nodal callando frente a la presión mediática mientras Ángela Aguilar aparece en los titulares, en ese entonces veíamos a Julián enfrentando cámaras, a Marjorie lanzando comunicados, y a un niño convertido en el centro de un circo que no pidió protagonizar. La frase reciente de Julián, se metió en un jardín lleno de espinas, es más que un desahogo. Es un recordatorio de que los conflictos de este tipo no se resuelven nunca sin heridas. Porque lo que él sugiere es que Marjorie, al tomar las decisiones que tomó, creó un mundo de mentiras y de justificaciones que tarde o temprano se le volverán en contra. Un jardín que parece hermoso desde fuera, pero que por dentro está lleno de espinas que hieren a quienes lo pisan. Julián asegura que sus sentimientos como padre están intactos, que él no es quien tiene que perdonar, que ese momento le corresponderá a otra persona en el futuro. Se refiere claramente a Matías. El actor parece haber entendido que el tiempo será su único aliado, que cuando el niño sea mayor y tenga la capacidad de ver las cosas con sus propios ojos, podrá decidir si quiere buscar a su papá. Esa resignación mezcla dolor con esperanza, una esperanza que, aunque tenue, lo mantiene de pie. Lo curioso es que este tipo de conflictos siempre terminan reflejándose en nuevas generaciones. Hoy, con Nodal y Casu, volvemos a ver las mismas preguntas. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué pesa más, los permisos, los egos o el bienestar del menor? ¿Y qué pasa cuando una tercera persona entra en escena, como Ángela Aguilar, y todo se complica todavía más? El espectáculo vive de estas historias, pero detrás de los titulares hay niños creciendo en medio de un torbellino de adultos que no logran ponerse de acuerdo. Y si algo nos deja claro la experiencia de Julián es que la herida nunca sana del todo. Pueden pasar años, pueden cambiar las parejas, pueden llegar nuevas historias de amor, pero la marca que deja perderse la infancia de un hijo es imborrable. Él mismo lo dijo, cada vez que habla de Matías, siente como si el tiempo no hubiera pasado, como si siguiera atrapado en el mismo dolor de hace casi 9 años. Cuando se repasa toda la historia de Julián Gil y Marjorie de Sousa queda claro que nada de lo que pasó fue un accidente. Todo comenzó con un romance lleno de flashes, entrevistas y portadas, pero se transformó en una de las batallas legales más largas y mediáticas del entretenimiento latino. Desde el principio, la ruptura fue violenta en lo emocional, porque ambos sentían que tenían la razón absoluta. Ella pedía manutención, permisos y condiciones estrictas. Él, desde su perspectiva, insistía en que lo único que quería era convivir con Matías, en que su papel como padre no podía reducirse a firmar cheques o a permisos de viaje. Y en ese choque de egos y de orgullo, el niño quedó atrapado. Cada audiencia en los tribunales mexicanos era seguida por reporteros, cada decisión judicial se convertía en portada y cada declaración era analizada al detalle.
Marjorie aseguraba que Julián no cumplía, que estaba más interesado en la fama que en el bienestar del niño. Julián respondía que ella usaba al hijo como un arma de control, como una manera de castigar y demostrar poder. Las revistas se encargaban de avivar el fuego, porque sabían que el público no podía resistirse a una historia donde el amor se había convertido en odio y donde un niño de meses estaba en el medio. El paso de los años no hizo que la herida cerrara, sino que la profundizó. A medida que Matías crecía, la distancia entre él y Julián se volvía más irreparable. El actor contaba con voz entrecortada como cada cumpleaños era un recordatorio del tiempo perdido, como las fotos que llegaban de su hijo a través de terceros le mostraban que se estaba perdiendo todo, las primeras palabras, los primeros pasos, los logros escolares. Para un padre que quiere estar presente, eso es una condena silenciosa. Lo interesante es cómo el caso de Julián sirve de espejo a lo que ahora pasa con Nodal y Casu. Ella declaró que Nodal no le ha firmado permisos para viajar con su hija Inti. El argumento es similar, los trámites, los permisos, los papeles se convierten en armas en una guerra de orgullo. Y mientras la prensa se enfoca en si Ángela Aguilar es la culpable de la ruptura, lo que realmente importa, la niña, queda en segundo plano. Igual que Matías en su momento. Cambian los nombres, cambian los escenarios, pero el guión es el mismo. Cuando Julián habló en Ventaneando, su tono era el de alguien cansado, pero también resignado a que ya no hay nada que pueda hacer en el presente. Dijo que lo más sano es dejar que pase el tiempo, que las heridas se curen y que sea Matías quien, cuando crezca, decida por sí mismo. Y esa resignación es lo que muchos temen que le pase también a Casu, que en unos años se vea obligada a aceptar que Nodal y ella no pudieron resolver sus diferencias y que la niña tendrá que tomar sus propias decisiones cuando sea mayor. El problema es que, en este tipo de pleitos, nadie gana. Marjorie puede haber mantenido a Julián lejos de su hijo, pero con el tiempo esa decisión la perseguirá. Julián puede repetir 1000 veces que sus sentimientos como padre están intactos, pero el vacío de los años perdidos no se borra. Y el niño, al final, crece con preguntas que no siempre tienen respuesta. En el caso de Nodal y Casu, el público ya ve los mismos patrones, reclamos públicos, diferencias irreconciliables, el ingreso de una tercera persona, Ángela Aguilar, que no pidió protagonismo en este capítulo pero que ahora carga con la etiqueta de ser la nueva. En los momentos más duros del pleito entre Julián y Marjorie hubo lágrimas televisadas, comunicados legales filtrados a la prensa y hasta acusaciones de manipulación psicológica. La gente seguía el caso como si fuera una novela, opinando sin conocer todos los detalles, tomando partido como si fueran jueces. Y lo mismo pasa ahora con Nodal y Casu, un ejército de fans de ambos bandos discutiendo en redes, defendiendo o atacando sin piedad, olvidando que en medio hay un niño pequeño que no entiende de pleitos legales ni de orgullo de adultos. Lo más duro de la historia de Julián es que, aunque el tiempo pasó, nunca hubo una reconciliación real. A cada entrevista, a cada oportunidad, vuelve a hablar del tema porque para él sigue siendo una herida abierta. Y con la frase del jardín de espinas dejó claro que, en su opinión, Marjorie construyó un mundo de justificaciones y mentiras que al final la lastimarán a ella misma. Es un aviso, casi un presagio, de lo que podría pasar en los casos actuales, que al final las heridas que hoy parecen victorias se conviertan en derrotas amargas. El espectáculo vive de estos dramas porque son un reflejo exagerado de lo que muchas familias viven en privado. La diferencia es que aquí todo se hace público, todo se convierte en morbo, todo se discute en foros, programas de televisión y redes sociales. Y lo que para Julián era un sufrimiento real, para la prensa era contenido. Igual que lo es hoy cada lágrima de Casu, cada silencio de Nodal, cada gesto de Ángela Aguilar. La gente no solo quiere saber qué pasa, quiere verlo, quiere comentarlo, quiere elegir un bando. El resultado, en ambos casos, es el mismo. Niños creciendo en medio de un huracán que no eligieron. Y padres y madres que creen que están ganando, cuando en realidad lo único que están haciendo es dejar heridas que tardarán años en sanar. Julián Gil ha repetido en varias entrevistas que su mayor dolor no es la pelea con Marjorie en sí, sino la pérdida de los años con Matías. Cuando habla de eso su voz cambia, se nota la carga emocional y la impotencia de un padre que estuvo presente al inicio, que soñó con criar a su hijo, pero que terminó apartado por decisiones legales y por un conflicto que se fue de las manos. En cada declaración vuelve a lo mismo. Los cumpleaños que no compartió, los abrazos que no dio, los momentos que vio pasar desde lejos. Y aunque intenta mantenerse fuerte, es evidente que esas ausencias lo marcaron para siempre. El tema se vuelve todavía más interesante porque en cada entrevista la prensa aprovecha para compararlo con casos actuales. Lo que vive Casu con Nodal es un ejemplo perfecto. En su momento, Julián también tuvo que firmar permisos, también tuvo que enfrentarse a la burocracia y a las exigencias de su expareja. La diferencia es que en el caso de Julián la situación escaló a un nivel en el que prácticamente se borró de la vida de su hijo. Y es lo que muchos temen que pueda pasar con Inti si las cosas entre Nodal y Casu no mejoran. El tiempo pasa rápido, los niños crecen, y cuando se den cuenta, los momentos más importantes ya habrán quedado atrás. En sus palabras más recientes, Julián habló con resignación. Dijo que lo más sano era dejar que pase el tiempo, que las heridas se curen, y esperar que Matías, cuando tenga la madurez suficiente, decida acercarse a él. Lo curioso es que mientras decía esto, en redes circulaban los comentarios de Casu hablando de Inti y los permisos que Nodal no le había firmado. Es casi como si las historias estuvieran conectadas en un mismo guión repetido. El orgullo de los adultos, la burocracia, los permisos, los egos, y en el centro los niños. La frase se metió en un jardín lleno de espinas resonó fuerte porque no fue un ataque frontal, sino un mensaje con doble filo.
Muchos la interpretaron como que Julián cree que Marjorie vivirá con las consecuencias de haber construido su vida sobre excusas y decisiones duras. Él mismo dijo que no es él quien debe perdonar, sino que esa decisión le corresponderá a otra persona. Todos entendieron que hablaba de Matías. El perdón, si llega, vendrá del hijo, no de él. Es una forma de decir que la verdad siempre sale a la luz y que tarde o temprano, los niños crecen, entienden y preguntan. En este punto entra otra comparación inevitable, la de Ángela Aguilar. Aunque su caso no tiene que ver con permisos ni custodia, sí se ha visto arrastrada a la tormenta mediática por su relación con Nodal. El público la culpa, la critica, la señala como responsable de la ruptura con Casu. Y aunque la situación es distinta, la constante es la misma. Los medios y las redes convierten un asunto personal en un espectáculo público. Así como Julián y Marjorie eran portada cada semana, ahora lo son Nodal, Casu y Ángela. El ciclo se repite porque lo que vende no es la música, no son los proyectos, sino los dramas personales. El lado humano es lo que más engancha. Ver a Julián quebrarse en entrevistas, admitir que no hay dolor más grande que vivir sin abrazar a tu hijo, es lo que hace que la gente conecte. Igual pasa con Casu, verla vulnerable, hablando de Inti, con lágrimas en los ojos, es lo que provoca que el público tome partido. Y por otro lado, ver a Nodal callar o mostrarse sonriente con Ángela genera aún más indignación en un sector de la audiencia. Lo mismo sucedía cuando Marjorie aparecía radiante en eventos mientras Julián lloraba frente a cámaras. Los contrastes alimentan el morbo. La prensa, consciente de esto, siempre empuja más allá. En el caso de Julián y Marjorie se publicaban filtraciones de demandas, comunicados legales y hasta fotos del niño entrando y saliendo de lugares. Era un acoso constante que mantenía la historia viva en los titulares. Ahora, con Nodal, cada movimiento se convierte en nota. Si aparece en concierto con Ángela, si Casu da una entrevista, si se filtra una indirecta en redes. El espectáculo necesita un villano y una víctima, y los medios se encargan de asignar esos roles. Pero lo más doloroso es que detrás de esos titulares hay vidas reales afectadas. Julián lo dijo claro, él no quiere fama con este tema, no le interesa que lo vean como víctima. Lo único que quiere es ser papá. Y aunque suene sencillo, ese deseo se convirtió en una lucha interminable. Lo mismo diría Casu, más allá de la música, de la fama, lo que pide es poder criar a su hija en paz. Sin embargo, las circunstancias, los egos y los nuevos romances hacen que esa paz parezca imposible. El caso de Julián es una advertencia de lo que puede pasar si las cosas se dejan al tiempo. Él apostó a que la verdad se impondría y que con los años Matías buscaría respuestas. Pero mientras eso sucede, la herida sigue abierta. Con Nodal y Casu estamos viendo el inicio de un proceso que podría terminar igual. Años de peleas, niños creciendo lejos de uno de sus padres, y un público consumiendo cada capítulo como si fuera ficción. El pleito entre Julián Gil y Marjorie de Sousa se convirtió en un fenómeno mediático porque no solo involucraba a dos figuras conocidas del espectáculo, sino porque el guión tenía todos los elementos que atrapan a la audiencia. Amor, traición, dinero, un hijo en disputa y declaraciones cada vez más intensas. Los programas de televisión competían por tener la exclusiva, los reporteros esperaban a las afueras de los juzgados y cualquier gesto de ellos era interpretado como una señal de victoria o derrota. La prensa sabía que cada lágrima de Julián y cada silencio de Marjorie se traducía en rating. Los momentos más escandalosos del caso se dieron cuando empezaron a circular documentos legales filtrados. Había cifras, acusaciones y detalles que, en cualquier otra familia, se hubieran manejado en privado. Pero en este caso todo se exponía como si fuera un reality show en tiempo real. Julián fue acusado de no pagar lo suficiente, Marjorie de manipular la situación, y el niño, Matías, aparecía en fotos donde su rostro se veía borroso, pero aún así estaba ahí, como un protagonista involuntario de una novela que él nunca pidió. El nivel de exposición llegó a tal punto que se debatía en programas de farándulas si Julián debía ver a su hijo en visitas supervisadas o si Marjorie tenía derecho a decidir con quién convivía el pequeño. Se discutía el monto de la manutención. Se especulaba sobre las intenciones de cada uno y se analizaban frases como si fueran declaraciones políticas. Lo que debería haber sido un asunto familiar se convirtió en un espectáculo público. Y en medio de todo esto, Julián insistía en que lo único que quería era abrazar a Matías. Este tipo de exposición mediática recuerda mucho a lo que ocurre hoy con Nodal, Casu y Ángela Aguilar. Aunque las circunstancias son diferentes, el mecanismo es el mismo. Cada vez que Casu habla, los medios lo convierten en titulares. Cada vez que Nodal aparece en un evento con Ángela, las cámaras lo siguen. Cada indirecta en redes sociales se analiza como si fuera evidencia de un juicio. El público consume esta información con avidez, elige bandos y genera discusiones interminables en los comentarios. Es un ciclo que nunca se detiene, porque siempre habrá una nueva foto, un nuevo rumor, una nueva declaración. La comparación entre ambos casos es inevitable porque lo que se repite es la narrativa del espectáculo, un conflicto personal convertido en entretenimiento colectivo. En su momento, el villano para muchos era Marjorie, acusada de impedir el vínculo entre Julián y su hijo. Para otros, el villano era Julián, señalado de no cumplir como debía. Hoy, en el caso de Nodal, hay quienes lo ven como el culpable de todo por no darle los permisos a Casu, y otros que aseguran que Casu solo busca victimizarse. Ángela, mientras tanto, es colocada en el papel de tercera en discordia, aunque ella insista en que su relación con Nodal es sincera. En ambos escenarios, los medios no buscan justicia ni verdad, buscan titulares. Julián llorando era un titular. Marjorie en silencio, otro titular. Nodal sonriente con Ángela, un titular más.
Casu con cara seria. Otro. Todo se fragmenta en pequeñas escenas que se consumen en segundos en las redes, pero que dejan marcas en la vida de los involucrados. Porque aunque el público olvida rápido, los hijos no olvidan. Matías, hoy con casi 9 años, ha vivido toda su infancia con este conflicto como telón de fondo. Inti, la hija de Nodal y Casu, apenas empieza su vida y ya está en medio de un drama mediático que no pidió. El caso de Julián también tuvo momentos en los que la opinión pública parecía inclinarse hacia un lado, pero con el tiempo cambiaba. Hubo periodos en los que Marjorie recibía apoyo, en los que la gente creía que actuaba con justicia, y otros en los que el público se volcaba a favor de Julián, indignados de que un padre fuera apartado así de su hijo. La narrativa nunca fue fija, siempre cambiaba según la última declaración, según el último escándalo. Lo mismo pasa ahora. Hay semanas en las que la audiencia apoya a Casu y otras en las que apoyan a Nodal. Todo depende de la foto o del video que circula en ese momento. Lo más triste es que, mientras todo esto sucede, lo que de verdad importa queda en segundo plano. Julián lo dijo en su entrevista, lo esencial siempre debe ser la salud mental y espiritual de los niños. Pero en su caso, admitió que eso nunca fue prioridad, que lo que hubo fueron egos enfrentados. Y al mencionar eso, inevitablemente el público pensó en Nodal y Casu, porque la situación se parece demasiado. No se trata solo de permisos o de viajes, se trata de orgullo, de demostrar poder, de no ceder. Y cada vez que eso pasa, quienes más sufren son los hijos. Con el tiempo, Julián aceptó que quizá su papel en la vida de Matías no sea el que él soñó. Dijo que esperará el momento en el que su hijo tenga edad suficiente para decidir si quiere buscarlo. Esa aceptación es dura, pero muestra el nivel de resignación al que llegó después de tantos años de pleitos. Y ese mismo destino podría repetirse en el caso de Nodal y Casu si no encuentran una solución ahora. Porque el tiempo no se detiene, los niños crecen y las oportunidades se pierden. Con el paso del tiempo, la historia de Julián Gil y Marjorie de Sousa dejó de ser portada diaria, pero nunca desapareció por completo. Cada tanto, una nueva declaración de Julián, un cumpleaños de Matías o una aparición pública de Marjorie reavivaban el interés. Y es que este pleito, más que un conflicto puntual, se convirtió en un referente, un ejemplo de lo que ocurre cuando los problemas de pareja se vuelven espectáculo. Los medios lo saben y lo utilizan cada vez que surge un caso similar. Por eso, en la más reciente entrevista, cuando a Julián le preguntaron por las declaraciones de Casu y los permisos de Nodal, no dudó en responder, porque entendía mejor que nadie lo que ella estaba viviendo. El público se dio cuenta inmediatamente de las similitudes. Casu, con su hija Inti en brazos, hablando de los permisos que no llegan, recordaba inevitablemente a Julián en los juzgados pidiendo poder ver a Matías. La diferencia es que en el caso de Casu la historia todavía está en desarrollo, mientras que la de Julián lleva casi una década sin resolverse. Y por eso sus palabras pesaron tanto. Cuando dijo que lo más importante siempre debe ser la salud espiritual y mental de los niños, estaba hablando desde la experiencia, desde la herida que todavía no cierra. La frase sobre el jardín lleno de espinas se viralizó porque fue un resumen poético de lo que él cree que sucedió con Marjorie. Según Julián, ella eligió un camino de orgullo y de mentiras que tarde o temprano tendrá consecuencias. Y aunque nunca la nombró directamente, todos entendieron a quién se refería. Al mismo tiempo, esa metáfora sirvió para que la gente comparara. ¿Está Nodal construyendo también un jardín de espinas al negarse a firmar los permisos de Casu? ¿Está Casu cayendo en la misma dinámica de pleitos interminables? Lo que hace más impactante este tipo de declaraciones es que muestran un patrón que se repite en el espectáculo latino. No es solo Julián y Marjorie, no es solo Nodal y Casu. Antes ya vimos casos similares en otras parejas famosas. Siempre es la misma dinámica, una relación apasionada, un hijo que llega en medio de la ilusión, una ruptura dolorosa y, en lugar de acuerdos, un pleito interminable. Lo que cambia son los nombres, pero la estructura es idéntica. Y eso es lo que engancha tanto al público, porque sienten que están viendo una historia conocida en versión nueva. En el caso de Julián, lo que más resuena es la resignación. Decir que no es él quien tiene que perdonar, sino que esa decisión le corresponderá a su hijo, fue una manera de aceptar que el tiempo lo perdió, que los años de infancia de Matías ya no regresarán. Pero también fue un mensaje cargado de esperanza. En el futuro, cuando el niño crezca, podrá elegir, podrá decidir si quiere conocerlo, si quiere escuchar su versión. Y ahí es donde Julián confía en que la verdad se impondrá. Mientras tanto, la prensa no suelta el tema porque cada vez que aparece una historia similar, como la de Nodal y Casu, regresan al caso de Julián para recordarlo. Es como si su historia se hubiera convertido en un espejo en el que se reflejan todas las demás. Y aunque a él le duela, también sabe que sus palabras tienen peso porque son las de alguien que ya vivió ese infierno. La conexión con Ángela Aguilar es inevitable porque su aparición en la vida de Nodal encendió aún más el escándalo. Igual que en su momento Marjorie fue señalada de ser la que impedía la relación entre Julián y su hijo, ahora muchos culpan a Ángela de haber roto la familia de Nodal y Casu. Son dinámicas distintas, pero el público las interpreta bajo la misma lógica. Hay víctimas, hay culpables y hay un espectáculo en marcha. El espectáculo latinoamericano parece alimentarse de estas historias porque tienen todos los elementos de una telenovela. Y en ese sentido, Julián y Marjorie escribieron un guión que ahora se repite con otros protagonistas. El problema es que, más allá del morbo y del entretenimiento, hay niños que crecen en medio de esta guerra. Julián lo sabe porque lo vive en carne propia, y por eso insiste en que lo más importante es el bienestar de los hijos. Pero al mismo tiempo, sus declaraciones dejan ver que ese bienestar rara vez es la prioridad cuando hay egos en juego. Hoy, cada vez que se le pregunta,
Julián responde con calma, con esa resignación que solo da el tiempo. Pero detrás de esa calma hay un dolor que nunca desapareció. Su caso sigue siendo recordado, comparado y analizado porque muestra lo peor y lo más humano de las celebridades. La incapacidad de separar la vida privada del espectáculo y la facilidad con la que los medios convierten un drama personal en entretenimiento colectivo. Cuando Julián Gil habla hoy de su pleito con Marjorie de Sousa, ya no lo hace con la rabia que mostraba en los primeros años. Ahora lo hace con un tono más pausado, con una mezcla de tristeza y resignación que deja claro que las batallas desgastan, que los juicios no resuelven los vacíos emocionales y que el tiempo perdido no se recupera. Sin embargo, cada vez que menciona a Matías, la emoción es evidente. Porque aunque intente mantener la calma, sigue siendo un padre que ha estado separado de su hijo casi toda la vida del niño. Y eso no hay tribunal ni entrevista que lo cambie. Lo más fuerte es que, aunque pareciera que el tema ya está agotado, cada vez que surge un nuevo caso en el espectáculo, su historia vuelve a cobrar fuerza. Así pasó ahora con Casu y Nodal. Ella hablando de permisos, él guardando silencio, y Ángela Aguilar convertida en el personaje inesperado que alimenta las especulaciones. Inmediatamente los medios recordaron lo que vivió Julián, porque es imposible no ver el paralelismo. Es la misma estructura repetida, el orgullo de los adultos, los trámites legales usados como armas, los niños en el centro y la audiencia consumiendo cada detalle como si se tratara de una serie de televisión. Julián se convirtió en un ejemplo vivo de lo que ocurre cuando una pareja no logra separar sus diferencias del papel de padres. Su frase del jardín lleno de espinas es casi una advertencia para los demás. Lo que parece una victoria en el corto plazo puede convertirse en una condena a largo plazo. Porque los hijos crecen, los hijos hacen preguntas, y tarde o temprano la verdad se abre paso. Esa es la esperanza a la que se aferra. Que un día, Matías lo busque, que un día él pueda contarle su versión, que un día haya un abrazo que cierre aunque sea un poco esa herida. Y es ahí donde el público también reflexiona, porque más allá del morbo y de las polémicas, estas historias muestran lo que significa crecer en medio de pleitos interminables. El público puede amar el chisme, puede elegir bandos, puede indignarse con cada declaración, pero al final saben que lo que está en juego no es una portada más, sino la infancia de un niño. Por eso la historia de Julián sigue causando tanto ruido, porque todos se preguntan qué pasará cuando Matías crezca, cuando sea él mismo quien dé su versión. Lo mismo ocurrirá con Inti en unos años. Hoy es apenas una niña pequeña que aparece en los titulares como parte de un pleito de adultos, pero llegará un momento en el que tendrá su propia voz. Y ahí será imposible ocultar lo que ocurrió. Casu puede decir que defendió su bienestar, Nodal puede justificar que hizo lo correcto, Ángela puede explicar que su papel fue malinterpretado, pero al final será la niña quien decida qué creer. Y es justo lo que pasa con Julián. Él espera el día en que Matías decida escuchar su historia. En el fondo, todas estas situaciones dejan la misma enseñanza. Los egos siempre terminan dañando más que las decisiones legales. Julián lo dijo claro, que en su caso nunca se trató del bienestar del niño, sino de un juego de orgullo. Lo mismo muchos creen que ocurre con Nodal y Casu, que lo que pesa no es tanto la protección de la niña, sino la incapacidad de ceder, de reconocer errores, de pensar primero en la hija y no en las heridas personales. Por eso su caso se mantiene vigente, porque es un recordatorio de lo que pasa cuando la vida privada se convierte en espectáculo. Porque el público puede olvidar con el tiempo, pero los hijos no olvidan. Y así como Julián sigue cargando con esa herida 9 años después, Casu y Nodal podrían enfrentarse al mismo destino si no cambian el rumbo ahora. Al final, lo que queda en la memoria colectiva no son los contratos, ni los permisos, ni las cifras de manutención. Lo que queda son las lágrimas de un padre que dice que no hay mayor dolor que estar vivo y no poder abrazar a su hijo. Lo que queda son las preguntas sin respuesta de los niños, lo que queda son los silencios incómodos y las frases como la del jardín de espinas, que se clavan como recordatorio de que las decisiones tomadas por orgullo dejan cicatrices profundas. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que la historia de Julián Gil y Marjorie de Sousa es un espejo de lo que estamos viendo con Nodal, Casu y Ángela Aguilar? ¿Piensas que los adultos en estos casos realmente buscan el bienestar de los hijos, o se trata de un juego de poder y de egos? Déjamelo en los comentarios, porque tu opinión también forma parte de este debate que no termina.